Estuve analizando todo sobre FC26, los dos trailers, todas las entrevistas a los desarrolladores y sobre todo el artículo extenso de los pitch notes, y te puedo contar que así como EA está rediseñando la jugabilidad, todo apunta a una sola cosa: van a intentar crear un nuevo skill gap. Y déjame decirte una cosa, podés practicar desde ya en FC25 aplicando la configuración correcta. Esto te va a dar una ventaja brutal en septiembre, cuando absolutamente todos, estén aprendiendo desde cero. En este video te voy a mostrar exactamente qué ajustes tenés que activar y de cuáles te tenés que olvidar, pero para siempre, si de verdad querés subir de nivel en FC26. Muy bien, ya estamos aquí en el menú principal del juego. Le damos a la izquierda en el pad, luego a la X. Y esto nos lleva a opciones. En este menú de opciones le damos a configuración y luego en configuración del juego. Una vez estamos en esta pantalla, vamos a empezar con la configuración del juego. La configuración predeterminada que tenemos que elegir es competitiva. Ya nos confirmaron que en FC26 vamos a tener la jugabilidad competitiva en Ultimate Team. Así que una vez que se selecciona la competitiva, ya se nos desactivan ciertas opciones como los tiros automáticos o los cabezazos asistidos. Así que nos vamos a ir al punto principal de este video, y es que en la ayuda de tiros no lo vamos a usar en manual ni en asistido, sino que nos vamos a cambiar a precisión. Ya tenemos la confirmación por parte de EA de que para FC26 ya no vamos a poder usar el time finishing. Y también nos han dicho que van a buscar crear un skill gap en base a los tiros de precisión. Como ustedes sabrán, y si no, pues coméntame si no lo sabías, a todos los profesionales este año los han obligado a usar el tiro de precisión en los eventos competitivos. Por lo cual, yo creo que lo más probable es que ese skill gap se va a enfocar en utilizar este tiro. Por tanto, cámbialo ya no importa, ya solo nos queda un mes y medio del juego. No importa si perdés algunos partidos al principio por utilizar este tipo de disparo. Este disparo, tal como dice, la dirección del tiro será parcialmente asistida. Apuntar a la portería da como resultado tiros más precisos y velocidades del balón más rápidas. Yo lo he estado utilizando en estas últimas semanas, y lo que te puedo decir es que se parece mucho, apuntar bien se parece mucho a utilizar el time finishing en verde. Es decir, si logras apuntar bien a la puntería, tu disparo generalmente va con muchísima más fuerza que el disparo asistido. Por tanto, vale la pena que aprendas a utilizar esta mecánica desde ya. Tenés un mes y medio para aprenderla. Mira, en la primera semana vas a perder algunos partidos porque los primeros tiros los vas a mandar a la gradería, o se los vas a mandar al techo del vecino, ¿no? Pero vale la pena aprender esta mecánica. Y esto es lo que va a hacer que el 19 de septiembre o el día en que estrenes el juego vas a tener una ventaja sobre los demás que han estado utilizando el tiro asistido toda la temporada. Créeme que en una semana o semana y media como máximo, lo vas a tener totalmente dominado. La definición precisa, apagala. Este es el famoso time finishing. Ya sabemos de que no se va a poder utilizar en el siguiente edición, por tanto desactivar. De ahí en los pases, yo te recomiendo que la asistencia de pase filtrado la sigas manteniendo en semi. No tenemos otra opción. La manual no funciona muy bien. Igual el pase bombeado lo mantenés en semi. La asistencia de pases rasos, mantenerla en asistido. Ya vimos que en los trailers de FC26 y también en la guía que nos compartieron, están trabajando para que los pases de primera, sea de X, sean más rápidos. Incluso hablan de que empiecen un frame antes. Por tanto, lo más probable es que el pase asistido siga siendo bueno. No vale tanto la pena aprender a usar el semi asistido. En la asistencia con centro, aquí es preferencia. Algunos prefieren asistido, otros prefieren semi. Lo que te puedo decir es que no utilices manual. Proba cómo te va semi. A mí el asistido me funciona lo suficientemente bien. Igual, en la asistencia del pase bombeado, yo he probado semi, la verdad, y manual. La verdad es que semi va bastante bien, pero yo te recomiendo a ti que uses asistido. En el bloqueo de receptor de pases, si tenés mala conexión, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tenés mala conexión, elegí inicio de la animación. Lo más probable es de que el pase te vaya bien. Si tenés una conexión decente o muy buena, déjala en target.
¿Qué es lo que hace esto? Que una vez cargas la barra de pase, hasta que termina toda la animación, hasta ahí se bloquea a qué jugador le vas a dar el pase. Entonces tú puedes cambiar con tu stick derecho a último momento la dirección del pase, ¿no? La sensibilidad, déjala en normal, no la toques. Y aquí nos vamos a otro punto importantísimo, la defensa. Ahí ya no nos deja tocar ni los despejes automáticos ni la forma de encarar. La asistencia de despeje yo te recomiendo que la dejes clásica. Yo estuve probando direccionar un tiempo y me metía un montón de autogoles. Yo creo que a mí, por lo menos a mí me ha funcionado mejor clásica, y sobre todo si no jugas con una conexión tan buena, con un mal ping en los servidores, vas a necesitar toda la ayuda posible. Entonces que no te vayas a meter esos autogoles, dejarla en clásica. En el tema de la defensa, y yo sé que este es un tópico, que esta táctica es más automática. Cuando le das a la X, el juego mismo selecciona si va a hacer una entrada o si va a usar el hombro. Y si utilizas la defensa avanzada, aquí vas a tener que un botón para la entrada y otro botón para meter cuerpos. Y créeme, a menos que seas muy élite, pero muy élite defendiendo, no vas a tomar la decisión correcta. Así que no te compliques, déjalo en táctico. No me importa qué te dice tu compañero, no, que el bruiser se activa, no. Táctica, haceme caso. Y si no me haces caso a mí, hacerle caso al editor. Él sí te quiere. La asistencia del bloqueo de pases, dejarla activada. Aquí necesitamos toda la ayuda posible. En tema de los cambios, yo te recomiendo dejarlo en balones aéreos y sueltos, o dejarlo manual. Créeme, son las únicas dos opciones que vas a necesitar. Jamás utilices automático, porque te hacen cambios que te dejan vendidos. Así que no. La ayuda del cambio automático aquí es que tanto se va a mover el jugador una vez tú cambias de jugador. Yo recomiendo dejarla en baja. Hay tabla. O ninguna. Por lo mismo que te acabo de explicar. A mí me gusta jugar más en baja. El cambio con el stick derecho te lo recomiendo 1000 veces en clásico. Y este es otro tema que deberías de enfocarte de aquí a que termine el juego. Deja de cambiar con L1. Aprende a cambiar de jugador con el L3. Por favor, con el R3. Cambiar la referencia ya sea con el joystick derecho, futbolista, o relativa al balón. A mí me funciona muchísimo relativo al futbolista. ¿Qué es lo que hace esto? Una vez que vas a cambiar con el stick derecho, si tú le das para arriba de tu jugador, va a seleccionar el jugador que esté encima de ese último jugador que seleccionaste. Pero si es al balón, va a tomar en cuenta dónde está el balón cuando cambias con el stick. Y si el balón se mueve muy rápido, te están haciendo muchos pases rápidos, no vas a cambiar bien. Acostumbrate a cambiar relativo al futbolista. Igual el otro juego, ya lo vimos, va a ser muchísimo más rápido. Entonces si te estás intentando acostumbrar al balón, no te va a ir muy bien. Y por último, este es un truquito. Si te cuesta mucho cambiar con el stick derecho, deja una sensibilidad baja de 3 o de 2. Ahora, si sos un maestro, subirlo a 5 o a 6, pero yo te recomiendo dejarlo en 3 para que vayas practicando y lo vayas aprendiendo. El cambio al siguiente futbolista te lo recomiendo en clásico. Esto es cuando vos apretás el L1, qué jugador va a elegir. Los otros van bastante mal. Elegí clásico. Ya, no te voy a dar mucha explicación, dejarlo en clásico. Esto no funciona. Estos dos son... a mí no me han afectado en absolutamente nada. He probado varios valores. La verdad es que no vale la pena esto, es dejarlo así. Y por último, este tema del bloqueo del futbolista también lo puedes desactivar. La verdad es que no... A mí en lo personal no me gusta utilizarlo. Yo sé que el player lock a mucha gente le encanta. A mí pues yo no lo uso. Si a ustedes les funciona bien y lo han aprendido, excelente. Los recortes contextuales no sirven acá. En guardameta, esto la verdad es que algunos dicen que mover el portero cambia si usas en asistido o en semi. La verdad es que no importa. Esto solo aplica en los modos de juego donde puedes usar el guardameta. El sprint analógico, desactivarlo, ¿no? Esto tenerlo desactivado, porque si lo dejas activado, entre más o menos apretes el R3, tu jugador va a acelerar más o menos. Y aquí lo que buscamos en este juego es siempre acelerar a la máxima velocidad, así que mantenerlo desactivado. Igual los efectos de gatillo y respuesta de vibración, deja desactivado eso, porque te va a afectar la velocidad con la que apretas el botón, ¿no? Muy bien.
Una vez que pasamos esto, en la configuración de partido puedes seleccionar lo que tú quieras aquí, la verdad, esto no importa. Para la cámara vamos a hacer un video separado porque aquí hay bastante telita que cortar, así que lo dejamos en un próximo video. Y sí te quiero mostrar unos temas que te van a ayudar mucho. Esto está totalmente infravalorado en los temas visuales. En el visor, que es lo que se ve cuando sobre la cabeza de tu jugador, yo te recomiendo que coloques esta opción que dice nombre de futbolista, indicador. Si haces esto y le decís el nombre, entonces cada vez de que tú selecciones un jugador o que tu jugador tenga el balón, vas a ver el nombre de ese jugador en ese indicador. Y este es un truquito que le aprendí al don Anders Bergan, y es que utiliza el tamaño de indicador de futbolista en grande. Entonces, cuando tu jugador tiene el balón, ese indicador se va a ver grande, el nombre del jugador se va a ver muy grande, y así vas a poder observar mejor quién tiene el balón y también qué tanta estamina tiene, porque en el indicador, por si no lo sabías, puedes ver cuánta estamina tiene. ¿Y por qué quieres ver el nombre del jugador? Pues hombre, hay jugadores que tienen 5 de kill, 5 de pierna mala, que son derechos, que son izquierdos, igual en la defensa, por tanto es mejor saber quién tiene el balón, a menos de que de lejos los puedas identificar. Si puedes hacer eso, sos mi gallo, porque yo a veces no puedo reconocer quién es uno del otro. Aquí en la atenuación lo puedes dejar activado, no hay ningún problema. En el indicador de contención con los compañeros, ahí me gusta tenerlo activado porque quiero saber cuando aprieto el botón de segundo de contención quién es el que va a salir, porque a veces el juego selecciona mal y entonces sale un jugador que no querías mover y por ahí te meten todos los goles, ¿no? En el sistema de comunicación, esto lo voy a dejar activado o desactivado. En los indicadores flotantes de estilo de juego, a mí me gusta ver cuando se activan. Había un rumor al principio del juego que esto te daba más lag. No, la verdad es que esto no te afecta, no creas esos falsos rumores. A mí me gusta verlos activados porque así puedo saber si de verdad están funcionando o no, pero es preferencia personal. Y el indicador de cambio del siguiente futbolista con el L1, ahí me gusta también mantenerlo activado para saber rápidamente si vale la pena apretar ese botón, sobre todo cuando es de último minuto que tenés que apretarlo. Yo te recomiendo tenerlo activado, aunque sé de algunas personas que dicen de que lo distrae demasiado, pero yo te recomiendo que lo hayas activado. El indicador de dificultad, eso no sirve de nada, desactivarlo. Igual acá si quieres mantener para saltar, preferencia personal. Los temas de las pantallas a veces distraen. Ahora, el tiempo marcador, lo mejor es saber en qué minuto vas y cuánto vas, dejarlo activado. En el despliegue del marcador es que a veces se despliega cierta información abajo del marcador. Si te distrae mucho, desactivarlo. A mí no me estorba, lo tengo activado. Los gráficos de los pases de precisión, que son con el R1 triángulo o el R1 cuadrado, lo mejor es dejarlo activado porque como son pases muy manuales, puedes saber a dónde van. Y este es importantísimo, los gráficos de los tiros de precisión. Como nos vamos a utilizar tiro de precisión de aquí hasta que salga el juego, esto va a activar una flechita cuando estés tirando para que te indique hacia dónde vas a disparar. Déjalo activado. Hasta los profesionales juegan los torneos internacionales con esto activado. Y recordá que vos no sos un profesional, así que si ellos necesitan esa ayuda, créeme que vos también. Si no me haces caso, el editor te va a ir a buscar a tu casa. Muy bien, este es un truquito que le aprendí a un creador hace unos 4 o 5 años y es el tema del radar. El tema del radar es muy importante porque aunque utilices las cámaras más largas del juego, siempre necesitas estarlo viendo para ver dónde están tus jugadores. A mí el que mejor me funciona es el 2D para poderlo verlo plano. Y el truco que le aprendí, mírame, comentame si te sabías esto, es que podés ponerle un color por defecto a tus jugadores y a los del oponente. Yo tengo ya 3 años jugando con mi color blanco y con el color del radar del rival en rojo. Siempre, no importa qué color de camisa utilicen, no importa qué estilo de camisa utilicen, vos siempre vas a hacer el color blanco en el radar y el oponente siempre va a ser el color rojo. Empezar a utilizar desde ya y créeme que te va a ayudar un montón. Es un truquito muy infravalorado. Al principio te va a costar un poquito, pero créeme que te acostumbras bastante rápido. Y por último, todo esto, lo que sigue ya es preferencia personal. Y yo lo que te recomendaría de lo último que
que falta aquí es el tema de la pizarra táctica. Si ya, tal como ya lo vistes en el canal, en otro video, si haces un cambio de táctica en vivo en el partido, esto te confirma que se hizo. Yo por eso lo tengo activado. A mí no me importa de que aparezca qué formación es, porque yo ya sé, pero sí, esto me deja saber que el cambio sí se ha reflejado. Las sugerencias tácticas, esto es para basura, yo lo quité hace mucho tiempo, la verdad es que esto no ayuda, distrae más de lo que ayuda, y te recomiendo que lo desactives también. Y por último, este tema de la superposición de información de Hypermotion, si te estorba, quita. Si te distrae demasiado, aquí es donde lo puedes quitar. Y yo sí te recomiendo que el sistema de ping lo tengas activado para saber si estás jugando con una buena conexión o no. Y si llegaste hasta aquí, felicidades. Poneme en los comentarios tiro de precisión. Así voy a saber de que de verdad querés mejorar y que de verdad estás interesado en dar tu mejor versión de cara a FC 26. También poneme en los comentarios cómo te fue con ese tiro de precisión en estas semanas. Me interesa muchísimo saber tu opinión. Así que déjame un like, suscríbete si todavía no lo estás, activa la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chau!